Entonces, chicos, no se olviden que, digamos, para el funcionamiento de la neurona, que en realidad a nosotros nos interesa lo que es la conducción del impulso nervioso en esta primera parte, es entender cómo se conduce la información. Después veremos cómo se transmite. En esta primera parte habíamos dicho que para que la neurona funcione hay elementos que son importantes y que van a marcar cierta diferencia. Por lo tanto, uno de esos elementos importantes que marca la diferencia era la vaina de mielina. Si yo les preguntara por qué, digamos, la vaina de mielina marca una diferencia en la velocidad de conducción, la respuesta, ¿qué sería? Digamos una respuesta larga. Ojo, no es pregunta de examen, ¿no? Pero podría ser, porque vaina de mielina sí es importante, considérenlo. Entonces, la respuesta podría ser, pues la vaina de mielina es importante. ¿Por qué? Porque en aquellas neuronas o fibras nerviosas mielinizadas, la conducción del impulso nervioso será de tipo saltatorio. Y el hecho de que sea saltatoria hará que sea más rápida. Diferencia de que aquellas neuronas no mielinizadas, el tipo de conducción será continuo y de pronto un poco más lento. ¿Está bien? Entonces esa sería una respuesta, digamos, amplia, ¿verdad? Bien. Otro detalle, esto ya solo de detalle, decíamos que en el sistema nervioso central, el oligodendrocito es la célula que forma la vaina de mielina, y por las imágenes que tenemos y la descripción que se da de este oligodendrocito, se menciona que tiene un cuerpo y tiene 3 prolongaciones o más prolongaciones, aquí en el ejemplo se muestra 3, o más prolongaciones que van a envolver distintos tipos de fibras nerviosas o neuronas. ¿Está bien? A diferencia de que las células gliales, y una de ellas las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, son las que formarán la vaina de mielina, pero como podemos observar era de forma individualizada. O sea, quiere decir cada célula de Schwann formará una vaina de mielina, ¿no? Siguiente pregunta, ¿por qué repito esto y les hago recuerdo? Es que sí puede estar inmerso, son potenciales preguntas, ¿no es cierto? Porque nos interesa que sepan, porque ustedes van a bloquear eso. Entonces, mi pregunta era, en aquellas fibras nerviosas con neuronas mielinizadas, entre mielina y mielina, ¿qué encontramos? Nodos generalmente se llaman, ¿no? Y si yo preguntara, ¿qué es un nodo de Rambier? La respuesta sería un espacio. ¿Está bien? Un espacio comprendido entre vaina de mielina y vaina de mielina. Otra pregunta, ¿qué encontramos en los nodos de Rambier? Encontramos expuesta la membrana de la neurona. Otra pregunta, ¿por qué será importante conocer que está expuesta la membrana de la neurona en estos nodos de Rambier? Porque en esos nodos de Rambier son donde se dan la despolarización y la repolarización. Eso no habíamos dicho la anterior, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es importante conocer que acá está la membrana celular? Porque la membrana celular tiene proteínas canal, proteínas receptoras, pero en este caso nos interesan las proteínas canal para el sodio. Nos interesan las proteínas canal para el potasio, proteínas canal para el calcio, la bomba de sodio-potasio. Todas esas proteínas, por supuesto, por lógica, estarán en este segmento. Y en este segmento de la vaina de mielina, ¿qué pasa? Pues no pasa nada porque está cubierta, ¿sí o no? Entonces ahí no puede haber intercambio entre el medio extracelular e intracelular. El intercambio de compuestos iónicos que va a generar un potencial de acción, por ejemplo, para que se produzca la conducción del impulso nervioso, estará focalizado en los nodos de Rambier. Volvemos a retrotraernos a la pregunta. ¿Por qué será importante conocer que en los nodos de Rambier está expuesta la membrana? Porque esos son los lugares funcionales, donde se produce la despolarización
una irrepolarización, porque es saltatoria. Entonces ahí entendemos que el potencial de acción viajará saltando de un nodo al otro, y al otro, y al otro. ¿Sí o no? ¿Verdad? Solo como ejemplo saltando. Si no es que en esos lugares es donde se da ese intercambio durante la conducción del impulso nervioso. ¿Está bien? Proteínas voltaje dependientes también hay. Perfecto. Buenas tardes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Algo que tal vez no se entiende, si es un poco saltatoria, lo vamos a ir viendo más adelante. Si se les ocurre algo, no se queden con la duda. Entonces, para la siguiente clase lo revisan, lo releen todo, veo que graban, tal vez lo pueden ver en video y decir esto no entendí porque no me parece, no lo tengo claro. La idea es que lo tengan claro estos criterios para que en la evaluación no les vaya mal. Es el primer objetivo para ustedes. El otro objetivo es entender la conducción del impulso nervioso, ¿no? Que es lo que van a bloquear ustedes. Muy bien. Habíamos visto esto sí ya lo habíamos visto, recordarán. Entonces, igual una posible pregunta es, desde el punto de vista fisiológico, ¿qué tipo de neuronas formarán la vía aferente? Desde el punto de vista fisiológico. Unipolares es respuesta correcta, o pseudobipolares también sería respuesta correcta. ¿Sí o no? Vía aferente. ¿Qué neuronas, desde el punto de vista fisiológico, formarán parte de la vía eferente? Motoneuronas. ¿Dónde terminarán o en qué órganos terminarán las motoneuronas? Produciendo una estimulación y un efecto. Músculos para contracción muscular y glándulas para secreción. Listo, ya está. ¿Y después por qué les va a dar secreción? Las interneuronas, no fácil, están entre neuronas, habíamos dicho, y estas piramidales están en el sistema nervioso central, específicamente en la corteza. Entonces, mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en tu? Y les decía, es lo mismo que ocurre acá en la punta de tu nariz, en tu labio, en tu diente, como puede ocurrir en una parte de tu extremidad, en tu dedo, en el pie, donde sea. El estímulo va a ser el mismo. Si te pinchan en cualquier lugar, ¿tú crees que es distinto? No, ¿verdad? ¿Sí o no? El estímulo es el mismo, la forma de producirse el potencial de acción va a ser el mismo, la conducción va a ser el mismo, solamente los lugares donde se transmiten o donde están los centros de relevo serán distintos, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo una médula espinal, pero esto en la imaginación lo podemos traspolar al trigémino y se vuelve protuberancia, ¿sí o no? Porque ahí es donde termina las fibras sensitivas del trigémino, con el segundo relevo que serían las siguientes neuronas a las que le van a pasar la información. Entonces recuerden eso, cuando vean estos ejemplos, ustedes lo llevan a nivel cérvico-facial y ya está. Todos terminarán en la protuberancia. Entonces eso quiere decir que los estímulos van a ser recibidos por una serie de receptores que ya les hemos mencionado hace rato, receptores mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, propioceptores, hay un sinfín de receptores, y luego estos receptores, ¿qué creen que van a causar? El estímulo, ¿qué genera? Si yo les pregunto, todos los estímulos van a generar en una primera instancia en la neurona, ¿qué creen que genera? ¿Cuál sería su respuesta? Pregúntale. A ver, repito entonces la pregunta. Cualquier estímulo, ¿sí? En el más usado, el dolor, digamos, ¿qué es lo que va a generar en la neurona que forma la fibra? ¿Sí? ¿La excitación? Sí, pero ¿qué es lo que va a generar más allá de la excitación? Claro que tienen capacidad de excitación, pero eso es muy general. ¿Qué creen que va a ocurrir? Es lo que vengo repitiendo desde el primer día. Alteraciones.
creación de neuronas. No, porque ustedes ya se están yendo a la transmisión. Yo quiero entender cómo se conduce. ¿Un impulso? ¿Ah? ¿Impulso? No. ¿Qué es lo primero que se genera? Para que haya un potencial de acción, para que haya despolarización, ¿qué es lo primero que se genera? Fácil es la respuesta. Claro, para mí, ¿no? Claro, porque yo, digamos, para mí es fácil porque estoy de este lado. Cuando estaba de ese lado también era complicado. ¿Qué es lo primero que tienen que pensar cuando pensamos en despolarización? Claro. La entrada de sodio, ¿sí o no? Entonces, cuando haya un estímulo, cualquiera que sea, digamos, dolor, digamos, te pellizcan, dolor, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Va a aumentar la permeabilidad para el sodio. Y si el sodio está entrando dentro de la neurona, entonces ahí se va a empezar a llenar cargas. ¿Qué es lo primero que ocurre? Entonces, vuelvo a preguntar, entonces ahora ya se entiende la pregunta, ¿verdad? Cuando se produce un estímulo, ¿qué es lo primero que se genera en la neurona para que se produzca un potencial de acción? ¿Qué se produce? La permeabilidad para el sodio. O sea que el sodio se ingresa del medio extracelular al intracelular. ¿Y qué será lo segundo que se va a generar si es que la cantidad es adecuada? Ya, pero después va a empezar la despolarización. Ahora vamos a hablar de eso, ¿está bien? Vamos a ir ahí a los detalles. ¿Ya? Entonces no se olviden que cuando hay un estímulo, estos receptores están especializados para recibir esa información, por lo tanto aumentará la permeabilidad para el sodio y se va, si es que ese estímulo alcanza el punto umbral, eso les voy a explicar ahorita, entonces se va a producir una despolarización y eso se llama la ley del todo o nada. Bien, el punto es el siguiente: recibimos la información y la conducción del impulso nervioso es precisamente el viaje de la información, o sea, la despolarización por todos esos nodos de Rambier, ¿hasta dónde? Hasta encontrarse con una siguiente neurona. ¿Está bien? Entonces la conducción se da en unas neuronas que forman fibras nerviosas, solo en esas. Y la transmisión será cuando se encuentran con las siguientes neuronas. Entonces la transmisión puede estar en la médula espinal para que esta información pueda subir, o puede estar en la protuberancia, como ser los núcleos de terminación del trigémino, del facial, los músculos salivales también, ahí están sus núcleos. Ya recuerdan ustedes eso por anatomía. Después la información llegará al sistema nervioso central, donde está la tercera neurona, recordarán, y se va a generar una respuesta. El ejemplo que les había dicho, si tu diente te duele, van a ver que el paciente llega y no quiere chocar por nada del mundo, ¿sí o no? Porque sabe de que si choca, pues va a saltar de dolor. Y eso quiere decir que este estímulo de acá, el doloroso que está inflamado, el ligamento periodontal, lleva la información al cerebro, el cerebro le dice no te contraigas al músculo porque si te contraes duele mucho y no dormiste toda la noche, pues entonces viene y te busca a ti, ¿no? Para que le soluciones eso. ¿Bien? Entonces va a generar una respuesta y esta respuesta viajará por la vía diferente hacia el órgano efector, que en este caso puede ser un músculo, ¿no? Bien. ¿Cuáles son entonces, yendo al principio, esos receptores? Mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, receptores de tipo electromagnéticos y los quimiorreceptores, como por ejemplo los que detectan los varoreceptores y quimiorreceptores de la aorta, todo eso que detectan son sensores del oxígeno. Entonces hay una serie de receptores. Fíjense. Entonces, los mecanorreceptores, si no se lee, se los digo, miden la compresión o el estiramiento mecánico del receptor o de los tejidos continuos.
mecanorreceptores, es de mecánica. Hay ahí dos ejemplos especiales. El músculo, sorpresa, tiene un lugar especializado, un centro receptor. Se llama uso neuromuscular. El uso neuromuscular es una partecita de cada músculo que todo el tiempo está sensando si está muy estirado o está muy contraído. Y de hecho, el uso neuromuscular hace de que mi cuello esté erguido y no se esté cayendo para ningún lado, sin que genere contracción. Lo mismo, me mantiene erguido. Para evitar gasto de energía, ese centro sensor en los músculos puede mantener la postura erguida la cabeza y la mandíbula puede mantenerse ligeramente cerrada. ¿Está bien? No la deja caer. ¿Verdad? Entonces, a eso se le denomina mecanorreceptor, el uso neuromuscular, por ejemplo. Otro ejemplo de músculo también es el órgano tendinoso de Golgi. Está en los tendones. Por ejemplo, ustedes saben que este bíceps tiene una inserción a través de un tendón en una parte acá, distal, y otra proximal en este otro lado, ¿sí o no? En ambos lados hay mecanorreceptores que todo el tiempo están llevando información. Por eso, si ustedes leen el concepto del mecanorreceptor, dice: mide la compresión, el estiramiento mecánico, ¿sí?, del músculo, del órgano efector o de tejidos continuos, en realidad. Acá tal vez esto no está muy bien, no del receptor, sino del órgano. ¿Está bien? Como por ejemplo el músculo. ¿Ustedes creen que tenemos mecanorreceptores en el ligamento periodontal? Si miden la compresión, si hay, ¿no? Porque algo que comprima ahí dentro. Ustedes saben que cuando se produce inflamación en la cámara pulpal también va a haber ahí sensores, ¿no? Bueno, vamos a ver más adelante. Bien. Termorreceptores, por supuesto, determinarán los cambios de temperatura, como ser los corpúsculos de Ruffini y los corpúsculos de Batter-Pasini. Muy bien. Uno es calor y el otro frío, ¿no? Bien. Los nociceptores, ¿qué son? Receptores de daño. Otra cosa sería los que reciben o los que transmiten el dolor especialmente. ¿Está bien? Receptores del daño. Los electromagnéticos. Los conos y bastones de la vista, ¿no? Los quimioreceptores. Fíjense, papilas gustativas, la zona amarilla de la nariz, los que miden a nivel de la aorta y de la carótida externa, los varoreceptores, quimioreceptores, y miren también en la sangre la osmolaridad y los líquidos corporales, o sea, todo el tiempo están sensando para que la homeostasis esté equilibrada, ¿no? Porque ya les decía yo que el sistema nervioso es el que controla una parte de tu cuerpo y el control hormonal a través de la secreción de glándulas sería el otro que rige el control. Entonces, dos cosas controlan todo el cuerpo. Entonces, aquí tenemos estos receptores. Muy bien. Entonces, ¿reconocen alguno de estos? ¿Los han visto? No. ¿Sí? En histología tal vez, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, se le denomina terminaciones nerviosas libres, se les llama. ¿Sí? ¿Qué serán? Pueden ser nociceptores, ¿no? Miren, parece un disco. Generalmente está en la profundidad de los epitelios. Por ejemplo, en tu encía. ¿Recuerdan que tu encía tiene estratos? Tiene una lámina basal ahí abajo. Pues esta es como una lámina basal de tu encía. Y ahí están los sensores. Se llaman discos de Merkel, que reciben la información de presión profunda y presión superficial también. ¿Está bien? Miren, estos son botones sensitivos y esta es una neurona, ¿no? Entonces, estos botones tienen neurotransmisores. Si yo les pongo esa pregunta,
estos botones de acá, digamos, así con la imagen, digamos. Obviamente no va a ser así, pero tiene receptores sensitivos. Perdón, estos receptores sensitivos tienen neurotransmisores. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Bien. Tiene. Verdadero. Verdadero. ¿Sí? Caminga. Verdadero. ¿Ah? ¿Tú dices que es falso? Sí, es falso. Ahora sí, porque es normal. ¿Dónde tiene que haber neurotransmisores? A ver, pregunta, ¿para qué sirven los neurotransmisores? En palabras comunes, para comunicarse una neurona con otra, ¿sí o no? Si estamos hablando de receptores sensitivos, ¿tendrán neurotransmisores alguno de estos? No tienen. Parecen botones sinápticos, ¿no? Pero yo nunca dije que este era un botón sináptico. Yo dije que este es un receptor. ¿Sí o no? En el momento que ustedes vean un botón sináptico, ese botón sináptico sí tiene neurotransmisores. Pero estos no tienen, ninguno de estos tiene neurotransmisores. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría tener neurotransmisores ahí si no se comunica con ninguna neurona? Todas estas están especializadas para recibir el estímulo. Y cuando recibe el estímulo, ¿qué pasa en esa neurona? Es la misma pregunta que he hecho antes. ¿Aumenta su permeabilidad para él? ¿Y para qué aumenta la permeabilidad para el sodio? Para generar una despolarización. ¿Y qué genera la despolarización? Un potencial de acción. ¿Y qué pasa cuando hay un potencial de acción? Se conduce la información. ¿Verdad? Esa es la secuencia. ¿Está bien? Vuelvo a preguntar. ¿Alguno de estos botones así especializados tendrán neurotransmisores? ¿Falso o verdadero? Falso. Bien, van a probar todo. Muy bien. Fíjense entonces, todas estas terminaciones nerviosas, estos se llaman discos, estos son los corpúsculos de Ruffini, estos son los corpúsculos de Krauss, los de Barber-Pasini, y este es el órgano tendinoso de Golgi, y este de acá es el uso neuromuscular. Todos estos son receptores sensitivos y están especializados, por supuesto, por ejemplo, las papilas gustativas. Tú puedes sentir en la mano el salado y el dulce. Una pregunta tonta parece, ¿no? Pero sirve de ejemplo porque, o sea, ¿cómo puedes sentir? Lo puedes sentir en tu palma de tu mano, ¿verdad? Entonces, cada terminación nerviosa especializada en nuestro cuerpo, como las papilas gustativas, y imagínense que en la lengua podemos sentir amargo, salado, dulce, ¿sí o no? Hay un último sabor que un asiático de ahí, periodólogo, le puso, el sabor umami. ¿Conocen ese? ¿Ya me han escuchado hablar? Sí. ¿No es cierto? ¿Qué es el sabor umami? Más delicioso. Muy bien. ¿Ven? Entonces, cada terminación nerviosa está especializada, y si recibe esa información para lo que esté especializado, ¿qué va a causar en esa neurona? Lo primero que ocurre permeabilidad para el sodio. ¿Y después qué va a generar? Los voy a adiestrar. Es fácil entonces, ¿verdad? No importa qué receptor sea, ese está especializado para recibir lo que tiene que recibir, pero al final de cuentas, ¿qué va a generar? Permeabilidad para el sodio. Díganme una cosa. Por ejemplo, diferencia entre este y este. Cuando se estimula para lo que está preparado, ¿otro ion va a entrar dentro de la neurona? No. El único que va a entrar ahí es el sodio. ¿Qué es lo común que tenemos entre todas estas, que son distintas? Lo común es de que cuando se estimule, va a aumentar la permeabilidad para el sodio.
Y eso va a generar la despolarización después, dependiendo de la cantidad de sodio que entra. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ustedes saben que el plexo de... ¿Cómo se pronuncia esto? Les cuesta pronunciarlo. ¿Qué es? Es el plexo que está en la pulpa dental, ¿no? ¿Sí? Es la pulpa dental. ¿Es mielinizada o no mielinizada? Mielinizada. ¿Está bien? Luego vamos a hablar en prácticas igual cómo pierde su mielina en los túbulos dentinarios, que es bien interesante eso y es uno de los dolores más comunes y difíciles de tratar en odontología. Se llama hipersensibilidad dentinaria. No es caries, no es nada, ya lo vamos a hablar de eso, ¿no? Bien, el punto es el siguiente. El plexo de Rachel contiene nociceptores, ¿no es así? Luego tiene terminaciones de tipo nerviosas dentro de una clasificación que vamos a mencionar, que van a ser las A delta, fíjense, son mielínicas, ¿sí? Como fibra C sin mielina también, para dolor agudo y para dolor crónico. Hay inervación vasomotora, aferente y eferente. Los mecanorreceptores del ligamento periodontal son del tipo SA2, que se las clasifica, pero tenemos propios sectores y mecanorreceptores. Por eso les decía que ustedes pueden sentir un grano de azúcar, ¿sí o no? Te pones entre tus dientes y es de locos. Tú puedes sentir ese grano de azúcar que es tan pequeño. ¿Sí? El mínimo detalle tú lo sientes. No es por la pulpa periodontal, perdón, por la pulpa dental, es por el ligamento periodontal. ¿Está bien? Entonces, estas terminaciones nerviosas, cuando se estimulan acá, ¿qué van a generar en la fibra nerviosa? Lo primero, permeabilidad para el sol, y así se va a conducir la información. ¿Recuerdan qué encontrábamos acá? El cuerpo de la neurona. Esta prolongación de acá, receptores, que tienen neurotransmisores especializados para recibir la información, ¿verdad? Sí. Que no tienen neurotransmisores. Pero si los estoy probando. A ver, aquí tenemos neurotransmisores, porque esto, ¿dónde va a terminar? Acá en tu ligamento. Va a terminar en la pulpa, va a terminar en el labio, va a terminar aquí en la punta de tu nariz. ¿Sí o no? Por eso lo sientes, ¿verdad? Entonces no hay neurotransmisores. Son receptores. Y acá sí tenemos los botones sinápticos. Estos botones sinápticos en su interior tienen vesículas sinápticas. Y en su interior de las vesículas tenemos neurotransmisores. Muy bien. ¿Está bien? Ojo con eso. Entonces, al revés va a ser, fíjense esto, aprovechando eso, esta neurona sensitiva o sensorial es al revés de las motoras, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué? Es al revés. Porque en este lado tú tienes el receptor, conduces la información, y a este otro lado tienes el botón especializado para la sinapsis, que quiere decir comunicación neuronal. Si fuera motoneurona es al revés. Acá tengo el lugar para recibir la información en este lado, y a este otro lado tengo los botones sinápticos para generar un estímulo en el músculo o en el órgano efector. ¿Sí o no? ¿Verdad? Es al revés, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces lo único que tienen que cambiarle es la neurona, nada más. Si es sensitiva, a este lado estará especializado para recibir, y hacia el sistema nervioso central, hacia adentro, estarán los botones para transmitir la información. Y en las motoneuronas será al revés. El cuerpo que está en el sistema nervioso central está especializado para recibir la información, la respuesta, por lo que genera en tu cerebro, tu sistema nervioso, y cuando termina en el órgano efector, ahí tiene el neurotransmisor para decirle, por ejemplo, al músculo, ¿cuál es el neurotransmisor que le estimula al músculo? Es con A. Acetilcolina, ¿verdad?
Muy bien, estos eran ejemplos de los conos de la vista. Este es de la zona amarilla. Fíjense, todas tienen distintas características, pero lo que tienen en común es que van a generar permeabilidad para el sol. Todas. Muy bien. Entonces, ahora vemos esta neurona multipolar. ¿Está bien? Bueno, esto era como un resumen donde se encuentra el soma de una neurona de primer orden. ¿Dónde se encuentra, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿dónde se encuentra el soma de una neurona de primer orden del nervio trigémino? Cambio de gas. Muy bien. ¿Dónde se encuentran el soma o las neuronas de segundo orden? En la plusvelaria. ¿Y dónde se encontrarán las neuronas de tercer orden? Bueno, en los centros superiores. Cualquier respuesta ahí sería válida, ¿no? Centros superiores, corteza, o sea, lo más superior. No hay más superior que eso. ¿Está bien? Era solamente para eso. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las neuronas? De manera general. ¿Cuáles son las funciones de las neuronas? Primera función es recibir información. Después de que recibe, ¿qué hace? Transmitir. No. Conducir. La con C. La conducción. Después de que conduce la Transmisión. se transmite. Después de que se transmite se genera una respuesta. Puede haber una modulación, no les voy a complicar la vida con eso, pero puede haber una neuromodulación, que quiere decir que muchas veces tu sistema nervioso analiza, aunque tú no te das cuenta, pero analiza si tiene que dar una respuesta o qué tipo de respuesta va a dar. Obviamente eso dependerá del estímulo, porque no a todos los estímulos van a responder de la misma forma, ¿verdad? El ejemplo que les daba era lo aprendido, cuando de niño andas metiendo las cosas donde no debes, luego vas aprendiendo por experiencia, ¿no es cierto? Y con una lágrima aquí, ¿verdad? Entonces eso es. Entonces ya más o menos hemos visto cómo se recibe la información a través de receptores. Entonces, cómo se conduce la información es lo que tenemos que ver ahora. Y después vamos a ver cómo se transmite la información. ¿Está bien? Y al finalizar vamos a ver cómo funciona un órgano receptor, perdón, un órgano efector como el músculo. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar sobre el músculo. Entonces, más o menos esa es la secuencia de las clases que vamos a hacer. ¿Está bien? Para que nosotros conduzcamos la información, para recibir la información teníamos receptores, ya está claro eso. También sabíamos lo común de los receptores y las diferencias. Para conducir la información lo que debemos saber es de que cada neurona, por supuesto, está especializada, y dentro de esa parte especializada, por supuesto que tiene organelos citoplásmicos internos, como cualquier otra célula tiene que funcionar, necesita proteínas, tendrá. Pero lo más importante será que tiene gran cantidad de mitocondrias, porque gastamos mucha energía, ¿no es cierto? Inclusive hasta cuando duermes, tu cerebro sigue funcionando. Lo mismo que tus músculos y lo mismo que tu hígado, sigue funcionando. Entonces necesitarás mucha mitocondria para hacer. Pero la mitocondria solamente es el aporte de energía. Todo el funcionamiento de las neuronas se va a deber a los compuestos que generen cargas positivas y negativas. ¿Está bien? En el interior de la neurona, les daba el ejemplo para ponerse a pensar, era qué tamaño será una neurona sensitiva del ganglio de Gasser, por ejemplo. Si miden del ganglio de Gasser que llega hasta la punta de la nariz, porque el trigémino controla cavidad orbitaria, cavidad nasal y cavidad bucal, bueno, pues llega hasta acá. ¿Y cuánto medirá hasta tu protuberancia? Damos de cuenta que entre 15 y 20 centímetros. ¿Cuánto medirá una neurona que está en tu médula espinal y llega hasta la punta de tu dedo para que tú puedas sentir ese trazo? ¿No? Estamos hablando de 1 metro. Entonces, debido a eso, se ha analizado de forma experimental de que existe un flujo axoplásmico. ¿Recuerdan que en prácticas les preguntaba para qué sirve el citoesqueleto?
¿Para qué sirven los microtúbulos, los filamentos intermedios? ¿Sí o no? Entonces, esos, en este tipo de células especializadas que son largas, pues van a generar un flujo axoplásmico que le llaman anterógrado y retrógrado, o sea, centrífugo y centrípeto. Quiere decir que todas las cosas que se produzcan acá por alguna razón y se requieran en cualquier parte para que todo esté equilibrado, entonces se deberá a estos elementos celulares internos que tenemos para que haya un movimiento, ¿sí? Y a eso se le denomina el flujo axoplásmico. Solamente es el movimiento de sustancias dentro de la célula. Es impresionante cuando te pones a pensar que si mide 10 centímetros o si mide 1 metro, ¿no? ¿Cómo es ese flujo internamente? Es algo maravilloso en nuestro cuerpo. Solo por eso está acá. Entonces habrá un flujo que puede ir desde este sector, porque todo también se tiene que renovar, ¿no es cierto? Entonces, a eso se denomina el flujo axoplásmico, que puede ser anterógrado o centrífugo, desde el soma hacia la parte más distal, y desde la parte más distal hacia el soma, el retrógrado o centrífugo. Solo es de conocimiento, para saber que ahí hay movimiento, no es estático. ¿No? Muy bien. La membrana celular, ya les había dicho, está cargada por proteínas, las más importantes en este caso, proteínas canal, ¿sí? Para el sodio, para el potasio, para el calcio, la bomba de sodio y potasio, y proteínas, un montón de proteínas voltaje dependiente. ¿Qué quiere decir una proteína voltaje dependiente? Que son o dependen de los cambios que va a ocurrir en el voltaje. Son sensores del voltaje. Digamos, yo soy una proteína voltaje dependiente, ¿está bien? Y estoy aquí cerrado, ¿está bien? Está cerrada la proteína. ¿Qué creen que espera esta proteína voltaje dependiente para abrirse? Que entre, que entre, que entre. ¿Quién tiene que entrar? El sodio. Hagamos de cuenta acá. Está entrando sodio acá adentro. ¿Y qué está pasando dentro? A diferencia de afuera. Aquí adentro estaba cargada la membrana a menos 70 milivoltios, ¿recuerdan? Entraron sodios. ¿Qué está pasando? Menos 60. Y si llegara a menos 55, digamos, ¿qué va a pasar? Yo siento. ¿Quién era yo? Proteína voltaje dependiente. Tengo un sensor que cuando cambia a menos 55 el voltaje, que lata. Me tengo que abrir, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, ¿qué lata? Yo tengo que trabajar. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, para ustedes, ¿qué lata? Tengo que estudiar, tengo que saber. ¿No? No me dejan en paz. Bien, entonces, una proteína voltaje dependiente es sumamente importante, porque esa proteína voltaje dependiente, que son miles de proteínas voltaje dependientes, están esperando que cambie el voltaje. ¿Quién ha generado el cambio de voltaje? El ingreso de sodio. ¿Y quién ha generado el aumento de la permeabilidad para el sodio? El estímulo. ¿Y los estímulos de qué tipo pueden ser? Físicos, químicos, mecánicos. No, los receptores pueden ser los receptores, pero los estímulos pueden ser físicos, químicos y mecánicos. Por ejemplo, un receptor físico, calor, frío, ¿sí o no? Un receptor mecánico, el golpe, la presión, lo que les decía en el diente, ¿sí o no? A ver, ustedes lo van a hacer, estoy seguro que sí. Le dicen, a ver, el paciente ya te dice que le duele el diente, ¿no? Pero como tú lo tienes que verificar para hacer tu diagnóstico, a ver, tocas el diente, ¿sí o no? Ese es un método CML que se llama percusión. Entonces, tac, 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 le tocas. ¿Qué hace el paciente? Salta y te mira con una cara de odio, ¿verdad? Como diciéndote, pero si le dije que me dolía, ¿no? Bueno,
Ya después, cuando resolucionas el problema, no te dejan nunca más. Bien, el asunto es el siguiente. Entonces, ese estímulo es el que va a generar todo eso, ¿verdad? Y va a generar la permeabilidad, y estas proteínas están esperando que cambie ese voltaje. Y cuando cambie ese voltaje, se abre. ¿Se abre una? No, se abren todas. Y ahí viene la ley del todo o nada. ¿Está bien? Un ejemplo. A esto es la ley del todo o nada. Fíjense. Si el sensor de menos 70 milivoltios cambió a menos 65, ¿se abren las proteínas voltaje dependientes? No. A menos 60, digamos. ¿Se abren? No. Digamos a menos 55. ¿Se abren? Ya. Entonces lo único que debemos fijar es el número en el cual estos sensores captan ese cambio. ¿Sí? En la literatura, ahorita estaba haciendo cálculos, tendría que ser menos 15. 70 menos 15. ¿Ah? 55. Cabal, ¿verdad? Bien. Entonces, ahí viene la ley del todo o nada. Que cuando este voltaje, por la entrada de sodio, por el estímulo, entró el sodio y cambió el voltaje de menos 70 a menos 55, ¿qué va a pasar? Pregunta de examen. ¿Qué pasa cuando el voltaje cambia de menos 70 a menos 55 milivoltios? ¿Qué es lo que pasa? Se abren las proteínas voltaje dependiente. ¿Sí? ¿Una? No, todas. Esa es la ley de todo o nada. Quiere decir que cuando llega a menos 55, estas proteínas se abren y nada las detiene. Por eso es la ley del todo o nada. Entonces, ¿se entiende la ley del todo o nada? Un ejemplo más. Si llega a menos 55, se abre. Si llega a menos 58, nada. A menos 56, nada. A menos 57, nada. A menos 60, nada. ¿Sí o no? Entonces ahí viene la ley del todo o nada, por las proteínas voltaje dependientes. Si llega a menos 55, nada las detiene, todas las proteínas se van a abrir. Y estas proteínas voltaje dependientes, que son sensores, que se abren, ¿para quién creen que se abren? Para el sodio. Y así es como se produce la despolarización, más adelante vamos a ver. El voltaje cambió, estas proteínas se abren y el sodio se mete, porque va en favor de un gradiente de concentración, ¿sí o no? Porque afuera está muy cargado y el sodio estaba esperando un pequeño instante para meterse, ¿sí o no? Después de que el sodio se metió, ¿qué tiene que ocurrir? La neurona entra en conflicto y trata de equilibrarse. ¿Y a quién lo saca? Potasio. ¿Verdad? Pero luego de que el potasio sale, para problemas entra un poco de calcio y se vuelve más fácil. O sea, no cambia. Y de ahí, cuando ya termina la despolarización, entonces, ¿quién va a reequilibrar todo? No. Después, cuando termina todo para repolarizarse, ¿quién va a repolarizar? La bomba de sodio y potasio. ¿Por qué? Porque dice aquí hay mucho sodio, afuera está el potasio y esto no nos gusta. Entonces voy a sacar 3 moléculas de sodio y voy a meter 2 de potasio y voy a volver al equilibrio que teníamos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pues eso vamos a ver, lo que les estoy contando, lo vamos a ir explicando entonces con detalle. Esa es la razón por la cual, digamos, la membrana celular es importante analizarla, porque nosotros tenemos que ver todas las proteínas y debemos saber qué proteínas son las que son más importantes o cómo cada proteína va a funcionar cuando existe recepción de un estímulo y conducción de un estímulo. ¿Está bien? E inclusive este tipo de proteínas van a tener influencia en la transmisión, porque es distinto. ¿Está bien? Bueno, entonces el potencial de membrana, ¿por qué se da? Por una distribución irregular de compuestos con carga positiva y negativa dentro y fuera de la célula.
¿Por qué es irregular? Porque tenemos sodio más fuera que dentro. Tenemos más potasio dentro que fuera. Tenemos otros compuestos como fosfatos, proteínas dentro, que son con carga negativa. Afuera tenemos algo de cloro, negativo. Tenemos hidrógeno, que es positivo y negativo de ratos, dependiendo. Entonces, a eso se denomina distribución irregular de compuestos iónicos, cationes, aniones o sustancias con cargas. Eso va a determinar el potencial de membrana, por si acaso. ¿Está bien? Distribución irregular de estos compuestos. Dicho de otra manera, aunque sea muy redundante, no es regular porque para que sea regular tendríamos que tener 12 potasios fuera y 12 potasios dentro. 12 sodios fuera y 12 dentro. Eso sería una distribución regular, ¿sí o no? Pero nosotros sabemos de qué es irregular. Muy bien. Ahí estamos saliendo de un. Bien. Entonces, para la próxima, porque ya estamos en tiempo, vamos a entender cómo se produce, digamos, un estímulo y cómo se produce. ¿Qué son estos espacios? ¿Y esto qué es? ¿Y qué célula es esta? ¿Y qué neurona es esta? Es una motoneurona. Desde el punto de vista descriptivo morfológico es multipolar, ¿no? ¿Qué vía es esta? Eferente. Tiene que salir. ¿Dónde estará el soma? En el sistema nervioso central, ya sea médula o ya sea protuberancia. ¿Sí? Por ejemplo, los núcleos de los músculos masticadores, ¿dónde están? En la protuberancia, ¿sí o no? Y desde ahí sale hasta tu macétero. O hasta aquí. Listo, hasta ahí está bien. Bueno, espero que lo hayamos comprendido porque va a ser importante.